¡Qué bueno! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast, que es parte del podcast de Fe. Estamos en No Escarabeo, en una de las editoriales de tarot más grandes del mundo, en Torino, Italia. Estoy acá con mi querido amigo Fabio Albertini. Este es un episodio especialísimo, recontra especialísimo, porque vengo desde Argentina, acá que queda súper lejos, para hablar sobre tarot con ustedes. Y este episodio lo van a poder escuchar en audio en Spotify y también ver en video en YouTube. Vamos a grabar 2 episodios sobre tarot y vamos a estar hablando de varias cosas. ¿De qué vamos a estar hablando hoy, Fabio? Generalmente hablando, yo diría de tarot. Ese es el tema, ese es el gran tema. Y aún más porque acá estamos, no sé si todos lo saben, en Torino, que es una ciudad muy de misterio, muy conectada con una energía de magia. ¿Ok? Entonces, la idea es de presentar 2 temas en una forma mágica, diría, ¿no? Para estar también en un lugar que está diciendo algo. 1, en Torino, y 2, en Lo Scarabeo. Entonces, que es una editorial que trabaja desde cuando empezó solamente con el místico, con las cartas. Entonces, hay mucho para hablar. Bueno, yo arranqué como si todos supieran quiénes somos, porque por supuesto va a haber gente de Fe que me y nos conoce, pero vamos a presentarnos para los que son nuevos y para los que llegan por parte de Los Scarabeo. Vamos a hacer como una mini presentación de todo. Mi nombre es Dalia Walker, hace más o menos 11 años que tengo el proyecto que se llama Fe, que es una tienda esotérica en Buenos Aires, y trabajo también, entre otras cosas, con el podcast de Fe, donde hablamos sobre distintos temas que están vinculados al esoterismo. Soy la autora de Bruja Moderna y del Tarot como Llave, que son 2 libros que trabajan estos temas. Y él es mi queridísimo amigo Fabio Albertini, que se va a autopresentar. Fabio Albertini, yo trabajo con el tarot y con energías hace muchos años. Trabajé también en C, en diferentes periodos. Escribí un libro que se llama, hasta ahora está solamente en italiano, que se llama Il non libro dei tarocchi. Próximamente en español. Ojalá, próximamente en español. Y bien, entonces estamos, como decimos, en Lo Scarabeo, que es un productor de libros de magia y de cartas. Sí, que todo lo que, nosotros usamos en Argentina, prácticamente todo viene de acá. Y recién estábamos como mirando todos los mazos, los paños, y es increíble porque es como sale de acá. Acá está todo eso que nos gusta y que ustedes compran y que se llevan a sus casas y son esos mazos que ustedes usan para leer, para aprender. Así que estamos directamente en este lugar que tiene una energía muy especial para hablar mismísimo desde acá sobre tarot y oráculos. Vamos a estar hablando sobre las 2 cosas. Claro. Y en especial, este primer episodio, vamos a entrar un poco en cómo aprender a leer el tarot, que es un tema grande y lo vamos un poco desarrollando, porque claramente no hay una manera para aprender. Entonces vamos a proponer diferentes formas, también compartiendo parte de nuestro conocimiento, de nuestra forma de acercarnos a estas cartas, y vamos un poco entrando en eso. Sí, teníamos ganas de empezar por el principio, digamos, porque nosotros trabajamos mucho con principiantes de tarot. Nuestros libros, de hecho, son para principiantes de tarot, por ahora. Y vamos avanzando de a poco en los temas. Y hay muchas preguntas que surgen al momento de iniciarse con el tarot, ¿no? De cómo elegir el mazo, qué mazo es el más indicado, si me lo tienen que regalar, si no, si tengo que venir de una descendencia de brujos de Torino para poder leer el tarot. Si no naciste en Torino, no se puede leer. Claro. Y bueno, hay muchos mitos y muchas cosas que está bueno como sacarle el velo a todo esto para que la gente se acerque más al tarot, que es un poco nuestra misión, ¿no? Todo lo que es oculto o todo lo que tiene que ver con el ocultismo es cerrado, misterioso, y si bien fue así durante muchísimo tiempo, y también creemos que está bueno que así sea, se está abriendo ahora, y un poco nuestro trabajo tiene que ver con acercarlo a la gente que tiene ganas, desmitificarlo, hacerlo simple y ver de qué manera podemos allanarte el camino
para conocer estas herramientas maravillosas que realmente nos cambió la vida. Claro. O sea, yo estoy acá, chicos, yo estoy en Torino, tipo, te puede el tarot como llave. Mi libro se llama así porque el tarot realmente es una llave que te puede abrir la puerta a cualquier cosa que te puedas imaginar. Y la idea nuestra es como ir mano a mano con personas. El otro día estábamos hablando con un chico que trabaja en lo que yo hacía en mi vida antes en un mundo financiero y dice, ¿cómo es posible? No, es una locura. ¿Cómo es posible cambiar la vida de una forma muy racional a leer las cartas? Que parece una locura, pero en una parte, tiene una parte de locura, pero también es una de las herramientas que llegan del pasado para ayudarlas en conexión con la realidad. Entonces estás hablando de un instrumento que te permite de abrir al mundo, ya decía, de Argentina a Torino, ¿sí? O de la finanza a trabajar escribiendo libros. Te abre y te acerca a tu real identidad, a tu real ser o tu real deseo en una forma. Sí, que también lo vas a ir descubriendo, como que yo siempre digo que el tarot viene en una cajita muy chiquita, muy inocente. Sí, qué bueno esto. Te explota todo, porque de verdad el tarot viene adentro de una caja y yo siempre digo que es como la caja de Pandora, para mí, la caja del tarot, porque parece que es una cajita con unas cartas, pero adentro tiene, como es el tarot mismo, que es lo que te muestra, infinitas posibilidades. Entonces, para mí, para empezar a hablar, lo primero que tenemos que saber es que cuando nos aproximamos al tarot, nos estamos aproximando a todas nuestras posibilidades con potencia de manifestarse. Es profundo lo que estoy diciendo, pero ustedes traten de seguirme el lío. El tarot es, por un lado, no es nada, porque son un montón de papeles, como dice nuestra maestra, una gran maestra que tenemos, que es Marian Costa, que son un montón de papelitos que podrían ser incluso papeles que se escriben en una hoja cualquiera, y vos pones 1, 2, 3, 4, 5 y podés leer el tarot así. O sea, son pedazos de papel con dibujos, pero tiene una potencia misteriosa y sagrada, le digo yo, por decirle de alguna manera, que en la medida en la que vos te metés en esto y empezás a abrir y a ver tus propias posibilidades. Entonces, lo primero que hace el tarot es permitirte manifestar tu propio potencial. Cuando te acercás a estudiar cada uno de los arcanos, empezás a cuestionar cosas que tienen que ver con el significado arquetípico universal y no hay manera, esto yo se lo enseño a mis alumnos cuando doy cursos, no hay manera de que si realmente conectás en profundidad con el tarot, no te transformes. Claro, porque la palabra sagrado es la forma que utilizamos, que llega también del nombre sagrado, de la posibilidad de entrar en conexión con el misterio. Todo lo que no, forma de decir, no porque sea algo que es religioso, no. Pero sagrado tiene el significado real de decir, es una de las formas de conectarte con lo divino o con el misterio. Entonces, si entramos en relación con algo que es tan más grande de nosotros, o sí tenemos que salir transformados. Sí. No, nosotros nos encantan los lugares de los cuales salís transformados. Sí, nosotros viajamos en el mundo haciendo eso, pero entonces, sí, ¿cómo aprendemos? ¿Por qué nos acercamos? Queremos aprender. Para nosotros, para mí, yo empecé a estudiar el tarot antes de todo para transformar mí mismo, no para empezar a leer a los demás. Después llega, porque tanto fue importante para nuestra vida, que te llega o sí de querer compartir esta forma de conocimiento, esta forma de relación, diría. Sí. Y no siempre es para algo que me parece importante, que surge mucho también como pregunta de los alumnos que están empezando, es que uno no siempre, pero se piensa mucho que el tarot es para leerle a otros. No, el tarot abre miles de posibilidades y no se sabe a dónde te va a llevar ni para qué es. Como que mucha gente agarra y empieza a estudiar tarot como, bueno, voy a trabajar de leerle el tarot a otras personas o de leer las cartas a otras personas. Sí, puede ser algo que te pase, pero no necesariamente. Quizás el tarot termina siendo para vos una herramienta creativa,
te sirve para leer, para escribir, perdón, te sirve para conocerte a vos mismo o vos misma, te sirve para, no sé, transformarte y dejar tu trabajo y empezar otro proyecto. Como no tiene casi nada que ver con sentarse a leerle las cartas a otro. Para mí es como algo que puede terminar pasando, pero que no va a ser sí o sí. No es necesario, porque también, lo abro y cierro rápido, estas cartas nacieron en el siglo XV, XIV, XV, con la idea de, en una forma, mostrar posibilidades del ser humano, en otra forma, jugar con el hecho que son cartas, y así se puede jugar y ir adelante en la vida, que el juego es la forma que el niño y nosotros, adultos, tenemos para conocer lo nuevo. El niño juega con el nuevo y empieza a aprender. Y lo mismo pasa con estas cartas. Pero entonces nacieron con una idea de crecer, de jugar y de ser parte como una parte de la relación. Entonces también, y lo pasa un montón de veces, sale el tema en la vida, en el sueño. Nosotros ahora llegamos de India y todas las mañanas compartimos qué soñaste hoy, cómo dormiste, ¿no? Y sacamos el tarot un poco para ayudar a la interpretación. Sí, claro. Entonces puede ser algo de tan sencillo, en frente de un cafecito, de un té, sacar cartas. Bien. Un mensaje. Un mensaje. Entonces, lo primero es que no sabemos a dónde nos va a llevar el tarot. Entonces, una de las primeras cosas como principiantes o como curiosos del tarot es que nos acercamos a eso con una actitud, puede ser de niño o infantil en el buen sentido, de no saber a dónde nos va a llevar y no saber qué es lo que nos va a traer a la vida. Muchas veces creemos que sabemos hacia dónde van las cosas, pero yo te juro que a partir de hace un par de años que me di cuenta de que la divinidad es infinitamente más creativa que nosotros creemos que sabemos y después hay posibilidades que ni siquiera se nos hubiesen ocurrido. Si tenemos plan y después tenemos que aceptar que no es tan plan. Entonces al tarot siempre con una actitud de juego, de apertura y de descubrimiento, ¿no? Que también puede ser que te fascine y termines así como nosotros acá tapados de tarot en los caramelos grabando un podcast, o puede ser que lo veas pasar y que no sea para vos. Entonces también esa actitud de apertura, puede ser también que no resuenes con eso o no resuenes con eso en ese momento, no es que sí o sí lo vas a estudiar y te va a fascinar, o sea, permitite descubrir qué trae para vos. Entonces el consejo es comprar uno y tenerlo, si no quieres realmente en el momento de ahora empezar a aprender, pero también saber que hay una caja donde en 3 años puede salir una carta que te ayude en algo, pero requieres una carta. Sí, qué lindo, Claro, ahora decís que me meta así. Sí, es nuevo, me parece que es nuevo, salió... Buenísimo. Bueno, para los que están escuchando, estamos viendo unas reproducciones de tarot antiguos, del tarot marsellés, de 1830. De Torino. Entonces nos conectamos exactamente porque claramente el tarot empezó en el norte de Italia, después se hizo toda la producción en Francia, en Alemania, en Suiza, en Italia también regionales. Entonces es una forma espectacular. Los dibujos son rarísimos porque es facsímil, ¿no? Es tal cual como era el tarot en ese momento. Yo quiero claro. Está muy bueno. Claro. Es tal cual era esto es muy antiguo, esto es maravilloso. Bueno, porque también el tarot, no sé, no importa, nos vamos a ir un poco por la rama con lo que vaya surgiendo, pero el tarot es un objeto fetiche. Te pasas y vas a ver y tenés uno, que es el primero. Claro, que te se queda, pero después... Empezás a ver como las zapatillas. Tengo la luz. Y también detrás de acá, no sé si se ve en la cámara, hay como los antiguos, la colección antiguos de los caramelos. Que tampoco es que tenés que tener. Pero bueno, te empieza a pasar eso porque es un objeto que nada, es un objeto de deseo. Después, en el próximo episodio vamos a estar hablando específicamente sobre los distintos mazos de tarot, esto para que lo tengan en cuenta los que están escuchando ahora, donde vamos a explicar las diferencias entre el tarot de Marsella
el tarot de Rider, que es otra de las preguntas muy conocidas de los principiantes, pero vamos a profundizar en todos los otros tipos de tarot que existen, como el tarot sexual de Manara, el tarot erótico de no sé qué, el tarot de los gatos, el tarot Visconti, o sea, ¿cómo elijo, no? Porque hay tantos tarots que por dónde empiezo. Y también hablar un poco de cosas son los oráculos. Entonces, en la segunda parte vamos un poco profundizando esta parte de los mazos. Y entonces, solo para dejar, porque la pregunta fundamental es esta. Entonces, ¿tenemos o no tenemos que tener antepasados con capacidad místicas o capacidad? No, yo, o sea, esto también es de nuestra propia experiencia. Claro. Con el esoterismo, igual con todo, creo yo, pero con el esoterismo sobre todo, no hay reglas. No hay una respuesta. Cada maestrito con su librito, se dice en Argentina, así que cada uno más o menos piensa lo que comparte su experiencia. La experiencia y su sabiduría. En mi mundo, para mí, la verdad, no. En mi familia, mi abuela era un poco bruja, que tenía un altar ahí en su casa con nuestras fotos, con flores, que te pasaba algo y te prendía una velita, pero en mi familia nadie era astrólogo, nadie leía el tarot. Está bien, bueno, mi papá sí era un erudito de las ciencias ocultas, pero de leer cosas y textos muy duros y muy, muy antiguos, pero no, nadie leía el tarot en mi familia. Yo no sé qué, me agarró un día, yo soñé con las cartas. Bueno, para contar un poco también queríamos compartir nuestra experiencia. Yo arranqué a leer el tarot porque soñé con el tarot. A mí me vino así, me pasa muchos sueños que recibo información importante, me fui dando cuenta con el tiempo, pero una de las primeras informaciones importantes que recibí en sueños fue el tarot. O sea, soñaba que me leían el tarot y a mí el tarot me daba miedo. Me daba mucho miedo, no me interesaba para nada. Yo trabajaba con cristales, trabajaba con astrología y bueno, me pasó eso, que empecé a soñar que me leían el tarot, soñé con cartas, me encontré una carta de tarot en la calle que es rarísimo, que es como, ¿quién no se lee una carta de tarot? Fui a hacer una limpieza energética a una casa que estaba totalmente vacía de una persona que se acababa de mudar y lo único que había en la casa era una carta de tarot que había dejado el dueño anterior, que era la luna. Y en un momento dije, bueno, ni idea, me voy a leer el tarot porque me está llamando y a mí todo lo que me llama yo voy. Así como terminamos en India, porque India me llama, a mí también vamos. Bueno, nos sacamos un pasaje. Pues, ¿por qué estamos yendo ahí ya? No, es que a veces uno no sabe, porque yo no sabía, porque fíjate todo lo que pasó si no hubiese respondido a ese llamado en el sueño. Entonces, ahí lo que hice fue irme a leer el tarot por primera vez con una persona que sabía muchísimo y me fascinó y dije, yo quiero saber hacer lo que hace él. Y ahí me enamoré y nunca paré. Pero mi primer tarot fue el tarot egipcio, por ejemplo, para decir que nada que ver con el tarot de Marsella. Arranqué por ahí y uno es esto, ¿no? Agarra un mazo para comenzar y después hay que estar tranquilo de que no sientas mucha presión, como pensás que es algo que va a ir cambiando y mutando. Sí. Que eso, nada, arriba no sé de a dónde, de arriba. No antepasado. Y a mí me pasó más o menos lo mismo, es decir, yo no tengo sueños tan importantes. Por eso lo llamamos bien. Claro, como una forma más racional y la otra me llegan otras formas de mensajes, pero tampoco en mi familia estaba la tradición de estas cartas, sí estaba una tradición de conectarse con los símbolos. Eso para mí ahora, después de años, me di cuenta que era una parte de mi forma de ver la realidad, porque hay una parte también de gente que se acerca al tarot porque está fascinada por los símbolos. Entonces, muy potente. Sí, como el símbolo como un ser que te muestra facetas diferentes y que une partes diferentes de sí mismo. Entonces el símbolo desde siempre fascina a la gente. Entonces se puede también empezar, no fue mi caso, pero yo tengo un poco eso de querer saber más y más porque se usaba un símbolo porque el otro. Entonces en una forma, te puedes acercar al tarot porque es como un arte, entonces una forma más de histórico, de arte. Un filósofo de Oxford muy famoso se acercó al tarot y escribió un montón sobre la historia del tarot, se fascinó con la historia solamente, porque se ocurrió que pasó en los siglos y empezó a estudiar sin mirar nada de lo oculto. Sin ni siquiera leer.
importaba nada la lectura, no importaba la historia. Después te puede acercar como si fueran Sí, cuadros. Entonces, como decir, ok, acá pusieron eso y yo hice un trabajo de restauración de un mazo antiguo con una restauradora que tiene una parte artística como de historia del arte muy desarrollada y claramente demuestra cosas que están realmente conectadas con los siglos donde fueron dibujados. Entonces, es una forma de conocimiento artístico también. Sí, es hermoso como en todo lo que es el tema del dibujo. Por ejemplo, o también esto que decías de la historia, hay como distintas formas de aproximarse. Creo que cada uno puede ver por dónde le llama la atención también, porque quizás como un objeto de estudio también puede ser fascinante sin necesidad de meterse en lo místico. Porque lo místico llega en el momento en el cual empiezas a elegir una carta, en la confusión de las cartas, en las 78 cartas que crean el mazo, pensando y creyendo que esta carta pueda tener un significado para vos. Este es un poco el paso en adelante. Entonces, hay una parte más de estudio que a mí me fascina y bien, y después hay una parte que era la que más me costaba, que ahora es parte, de donde una carta, pero la hicieron cortadas. Es decir, si querían lo que crearon el mazo, si querían hacer una historia clara, es decir, empiezo en uno, después el segundo, después el tercero, hasta el 78, no hubieran cortado las cartas. Entonces, el hecho que en el juego de las cartas hay la necesidad de que la fortuna, el caso, el misterio es parte del consentimiento para mí del instrumento. Y sí, tenés que confiar en el principio de sincronicidad, porque ¿qué es lo que pasa para empezar a intentar dilucidar cómo funciona esto cuando uno se aproxima? Por lo menos como yo lo comprendo, uno como lector de tarot es un puente entre el consultante y su propio inconsciente. Lo que uno le está diciendo cuando lee el tarot para otro es lo que el otro no está pudiendo ver de sí mismo, ¿no? Es una especie de puente, de llave que nos abre a descubrirnos a nosotros mismos. Sí. Pero bueno, ¿cómo funciona? Hay teorías, pero realmente hay ingredientes de misterio no se puede explicar. No se puede explicar con la forma científica que usamos nosotros de experimentos. Es decir, que hicieron experimentos también, nombraste la sincronicidad, hay un libro. Jung habla de sincronicidad en dos partes. Una en la introducción del I Ching, cuando hizo la traducción, y segundo en un libro. Y él cuenta de un experimento que hizo un señor que no me recuerdo el nombre con cartas, diciendo que hay una parte donde el querer algo de las cartas te llega a que esta carta tenga un significado más importante para ti. Pero también no se puede reproducir. Es una estadística que no hay una parte de misterio. Esto tenemos que aceptarlo. Sí, hay una parte de misterio. Entonces, solo para cerrar de lo que era mi historia de conexión, yo arranqué en una parte, diría un poco más emocional, también con las energías ancestrales, es decir, las influencias familiares sobre mi vida. Y después empecé a entender que estaba una posibilidad más para mi vida. Entonces, cuando empiezas a sentir que el instrumento es útil, que te abre, que te permite de desarrollar, ser feliz, porque al final estamos acá felices en Torino, es una oportunidad de felicidad, seguí en eso. ¿Ok? Más o menos eso. Sí. ¿Y cómo aprendimos? Vamos un poco en el tema, vamos un poco adentro. ¿Cómo? Entonces, la segunda cosa, que es muy rápida. ¿Podemos comprar los mazos de cartas o tienen que ser regalados? Porque se habla mucho de que los mazos de tarot se los tienen que regalar. Hay muchos clientes de fe, de tienda fe, que vienen y dicen, no sé si comprarme un mazo porque me dijeron que me lo tienen que regalar.
yo realmente no sé de dónde salió esto, porque si vos querés empezar a leer el tarot y te vas a quedar sentado esperando a que alguien se le ocurra Ganate un mazo, puede hacer toda la vida. va a pasar toda la vida, o tenés que convencer a alguien de que venga y te lo compre, como que es rarísimo. Dicen, yo no sé de dónde sale, pero dicen como que si no te trae mala suerte o no sé. Para mí no. Vos vas, vamos a estar hablando un poco de eso mañana, de cómo es la mejor forma de elegir tu mazo, pero para empezar te recomiendo que arranques o con el tarot egipcio, si querés estudiar esa línea, o el tarot de Marsella, o el tarot de Rider-Waite, que son los tarots más básicos, digamos, de la estructura tarológica, porque después están todos los otros que tienen los gatitos, los unicornios, no sé qué, que son reversiones del tarot que están bárbaros, pero sirven para otras cosas y para complementar lo que pasa cuando vos ya conocés los mazos principales. Entonces, para empezar a estudiar, empezar a comprar un mazo, simplemente vas a una tienda que te guste o te metes en una página de internet y elegís uno entre el tarot de Marsella o de Rider o el egipcio y arrancas. No elijas nada demasiado extraño para poder seguir las instrucciones de los libros o los cursos que vamos a hablar un poco. Claro, porque claramente el símbolo, también nosotros en nuestra forma de pensar cultural perdimos un poco la relación con el símbolo. Entonces empezamos a mirar estas cartas, nos pueden gustar, pero a veces no entendimos lo que es significado, no entendimos más o entendimos algo, pero algo se queda un poco escondido. Y después también la forma de tirar las cartas, cuántas cartas poner en la mesa. Es decir, a veces es importante tener una acompañante o un libro, un curso, pero hay personas, hay dos categorías. Sí, ¿no? estuvimos pensando y lo dividimos en dos categorías. La primera es el autodidacta. No tienes que decirme nada, voy a aprender yo solo. Y hay personas que son así. Ahora que salió mi libro, hay gente que me escribe diciendo, quiero más, pero no quiero hacer otras cosas, no quiero hacer otro curso, quiero ser autodidacta. Entonces, es difícil eso, pero es una posibilidad. Es decir, empiezas a mirar las cartas, a conectarte con las cartas, a estudiar cosas conectadas, porque claramente acá, por ejemplo, tenemos la templanza, que es una carta que es un ángel, y puedes empezar a conectar el significado de templanza, el significado del ángel, el significado que tiene una flor acá. Es decir, empezar a estudiar todo solo. Esa es la autoridad. Sí, que también es importante reconocerse a uno como estudiante, o sea, de cuando fuiste al colegio, cuando fuiste a la universidad, o de cómo te gusta consumir la información. Si te gusta que alguien te lo explique o si te gusta vos ir a buscar esas cosas por vos mismo. Entonces, hay gente que le resulta mucho más fácil, como dice Fab, ser autodidacta, agarrarse un libro, leer, agarrar el mazo, practicar y listo. Pero a mí, por ejemplo, yo soy cero autodidacta, yo soy doble libra, me encanta hablar con personas y creo también mucho en la transmisión energética del conocimiento, en el sentido en el que si alguien me explica algo, no solamente me lo está poniendo en palabras, sino que también hay una transferencia energética que está pasando ahí. Esto es una teoría propia, pues se las comparto, pueden estar de acuerdo o no, pero yo siento que de verdad cuando hay alguien que sabe más que yo de un tema esotérico y paso mucho tiempo con esa persona, no solamente me está enseñando a un nivel racional, sino que me está enseñando a un nivel vibracional. Claro, cómo vibrar en una energía. En una energía en relación a eso que me está explicando. Entonces, para mí es más fácil que alguien me explica. Sí. Por supuesto que me encanta leer y practicar, pero siento que yo nunca hubiese podido leer el tarot solo con un libro. Y también quería decir eso. Hay una parte donde estas cartas, estos mazos, nacieron en una parte, en un momento cultural donde, no quiero ir demasiado en la filosofía, pero era muy de moda Platón y Sócrates, y parte de la filosofía de ellos era el diálogo. Es decir, que Sócrates decía, no tenemos que escribir nada y no dejó nada escrito. Y Platón que dejó un montón de libros, todos en forma de diálogo. Lo recuperamos con el podcast un poco esto. Sí, un podcast de conversación. Cosa de conversación. Entonces, el mazo llegó sin explicación para no cerrar. Entonces, para nosotros, esta forma de comunicación, esta forma que llega
ahora de Oriente, pero era también propia de nuestra cultura, donde hay alguien que sabe más de ti, que te da una información sobre la cual puedes trabajar, es muy importante para nosotros. Entonces, para nosotros existe la autodidacta, pero no fue nuestra forma de conocimiento. Herramientas, entonces ¿cuáles son? Podemos empezar leyendo libros. Después hay un montón de... Y distintos autores también. Distintos autores. Yo creo que uno a veces dice, como todo, ¿no? Como conoces a este médico, este es el mejor médico del mundo, o el mejor psicólogo, o el mejor tarotista. Y de pronto, para uno es así, después vos vas y no te resuena nada, te parece un embole, no le entendés qué te está diciendo. Es muy personal. Entonces, ojo, no separar la herramienta de la persona, porque por ahí hay gente que... no sé, le encanta como explico yo, que explico mucho para principiantes, y muy sencillo, y hay gente que le parece que es súper básico. Entonces, depende muy de qué estás mucho, de qué, ya estoy hablando, depende mucho de qué estoy necesitando y de mi afinidad vibracional, perdón que me siga poniendo mística, con la persona que escribió ese libro. Entonces, siempre tratar de conocer distintos autores para ver con cuál resonamos más. Claro. Después es importante para nosotros buscar cursos donde hay personas, porque se crea una comunidad, un grupo, no solamente el maestro, pero también las personas que participan al grupo dan la energía. Entonces se ve más en práctica, haciendo cursos donde alguien te explica algo, donde haces ejercicios con otras personas, donde empiezas a conocer a otras personas. Y también nosotros nos conocimos en una rueda de tarot y nos juntamos de amistad y vamos viajando por el mundo. Entonces es un lugar importante porque el tarot nace de la relación. Entonces hacer cursos también con diferentes personas es una forma de acercarse al tarot. Y también para los que son más autodidactas están los cursos grabados. Por ejemplo, en FE tenemos un curso grabado para principiantes que tiene video y tiene texto y tiene prácticas, donde si vos no te gusta la dinámica de la clase, de estar... hay muchos cursos, por favor, cuento el que tenemos nosotros porque es una forma, pero no te gusta estar conectado en vivo con personas, sos más ermitaño, tenés horarios raros, estás todo el tiempo viajando y lo querés hacer a tu ritmo, los cursos grabados son una buena opción porque son una mezcla entre un libro y un curso en vivo. Y se ve la interacción, pero puedes como borrarte un poco si no quieres estar. Y también hay cursos presenciales que existen también, que son también otra cosa, ¿no? Es como medio old school ya lo presencial. No, me encanta. A mí me encanta, pero digo, en un momento era lo único que había. Antes Era la única manera. Ahora hay otras opciones y esta es como una manera más extraña, ya llevarte físicamente a un lugar, hacer un curso. Imagínate que voy a hacer con mi socio de acá de Italia, Clara, un curso en Delfos, que es una locura aún más grande, ¿no? Diciendo, vamos a un lugar específico energético para estudiar el tarot. Pero hay diferentes formas, ¿no? de conectarse. Esos cursos online directo, en live, en vivo. Cursos grabados. Cursos presenciales. Cursos con viajes. Retiros. Retira, ¿no? retira. El retiro, ¿qué dices? Es muy... te pone realmente en una forma, es decir, hacer íntima, hacer unos días, 3 días, 4 días con personas, con un grupo, compartir parte de tu historia personal, es realmente algo que tiene su magia. Así es. Entonces hay que encontrar lo que tiene que ver con cada. Bien, entonces otra forma también para acercarse, en una forma, si estás en el coche manejando hasta la oficina o lavando los platos. Lavando los platos también, tienes razón, es escuchar podcast. Hay bastante podcasts que hablan. Fe tiene un podcast muy interesante donde se habla de tarot. Es otra forma. ¿Quieres decir un poco sobre eso? Sí, primero que nada, que los podcasts son gratis, o la mayoría, apenas ahora están saliendo suscripciones pagas, y es una muy buena forma de acceder a información de forma gratuita. Entonces, si ustedes conocen a alguien que les gusta cómo trabaja y tiene un podcast, vayan a buscar esa información, porque son horas y horas de material gratis para aprender. Entonces, sí.
Dalia, tienes un podcast de fe, ¿correcto? Pueden buscar en Fe el podcast. Hay varios episodios que hablan específicamente sobre tarot. Incluso hay uno que Fabio, pero básicamente en todos los episodios de Fe el podcast, aunque hablemos, tengo adentro de Fe el podcast están mis charlas con Edu Mancha, que es pura, que es un amigo, hablamos de tarot. Están los episodios sobre astrología, pero adentro se lo asocia al tarot, porque amo el tarot, entonces en todos los episodios se habla de tarot. El tarot se puede aprender desde muchas formas diferentes. Los podcasts que hablan de tarot son una forma buenísima para incorporar conocimiento. Y si quieren aprender italiano, también yo tengo un podcast que también hicimos una puntada en colaboración con los Scarabeo, que se llama Vanilocchio Podcast, donde en italiano con mi amiga Clara hablamos del tarot. No son cursos, es algo de diferente, no son conversaciones sobre el tarot. Son conversaciones sobre el tarot, entonces sí. Es una forma diferente de acercarte al instrumento. Sí, es verdad, porque bueno, el de fe tampoco, pero también se aprende, entonces sí, eso es interesante porque es una manera más de, como dice Fab, de ver esa misma herramienta desde otra perspectiva para agregar información. Y la verdad es que hay mucha gente que corriendo, lavando los platos, yendo en el auto, que estás un montón de tiempo, caminando, sacando a pasear el perro. Los podcasts es una buena manera de acompañarnos en las tareas cotidianas y aprovechar ese tiempo para incorporar información muy importante. Y sí, otra forma, claramente, vamos siempre más en el digital. La modernidad. En el moderno. Llegamos en el siglo XV para mostrar el tarot también en Instagram, ¿no? Hay perfiles que hablan un montón de tarot. Sí, hay muchos lectores de tarot o aficionados del tarot que generan contenido muy interesante. Esto siempre con mucho cuidado porque no está curado, ¿no? La democracia de internet hace que cualquiera pueda hacer un video y subir, entonces, ojo, busquen bien gente que para mí es importante tenga respaldo, ¿no? Respaldo de profesionales o con una buena trayectoria o libros escritos, como por lo general que sea gente que sepan que es de confianza para aprender y no aprender cualquier cosa. Y bueno, en Instagram hay muchos reels que contienen tips de tarot rápidos o tiradas para hacer, para practicar. Está muy bueno elegir algún canal de comunicación y seguir este contenido. Por ejemplo, en Fe compartimos muchísimo contenido de tarot en @somosfe, nos encuentran ahí. Y bueno, yo también doy clases gratis de tarot por Instagram, en mi Instagram, en @ladalia, una vez por mes. Comparto preguntas y respuestas de tarot con los alumnos de mi escuela de todos los niveles y la gente escucha y está buenísimo porque surgen cosas muy hermosas de tanto de los alumnos como de los oyentes. Así que Instagram y TikTok ahora también se suma, es una plataforma buenísima para incorporar información sobre tarot que por ahí no se te había ocurrido. Claro. Y claramente también los Scarabeo tienen su Instagram donde propone. También comparten tiradas. Comparten tiradas y nuevos mazos, nuevas herramientas. Claramente. Eso está buenísimo Sí. también, porque a mí me encanta mirar qué hay de nuevo, ¿no? Claro. En Instagram, que no es específicamente aprender sobre tarot, pero bueno, esto yo estoy fascinada. O sea, tenemos que traer a Argentina. Sí, tiene que ver Argentina. Estoy sosteniendo la mano para los que están solo escuchando el tarot histórico, la reedición del tarot histórico, porque los mazos son tu herramienta. Entonces, cuando encontrás el mazo nuevo o hay algo que te llama, podés empezar a trabajar de forma diferente también. Entonces sí, cada uno es como parte, somos parte de una red, que es el concepto del tarot, de compartir, y en esa posibilidad de compartir se puede como conectar en diferentes épocas también, porque nosotros seguimos estudiando el tarot en formas diferentes. Entonces ahora, a mí estoy fascinado por la parte del arte. Entonces voy a buscar personas que trabajan no solamente con el tarot, pero en forma de arte antigua, para ver qué dicen, qué puedo aportar. Por ejemplo, leí una cosa que me fascinó mucho, que el dedo del Papa, todos dicen que es una benedicción, en realidad también es una forma de hablar, se llama la mano hablante, es decir, que era el símbolo para decir estoy hablando. Mira, como cosas nuevas que no llegan del tarot, porque no lo leí conectado con el tarot, lo leí conectado con una pintura del siglo XV, con el arte. Bien, esto para decir, cada uno puede en esta red ir buscando informaciones que sean importantes por el momento de la vida. Bien.
Bueno, agradecemos muchísimo a Los Carabeo, la editorial italiana, por invitarnos a su casa acá en Torino a jugar con todos estos mazos, a grabar este podcast que también está en YouTube. Y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.